Dios bendiga a su pueblo. En primer lugar, la honra, la gloria, la alabanza es para nuestro amado Señor Jesucristo. Y les saludo en el amor de nuestro Señor a todos mis hermanos de la congregación de San Antonio. Que Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos y hermanas. Un gran abrazo en el Señor. A mis hermanos en Talca, en Santiago, que Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos. Ahí en Chivilcán, hermanos, que Dios les bendiga. Huitramalal 1 y 2, los dos locales allí en el campo, hermanos amados. Les saludo en el amor del Señor, esperando que la misericordia de Dios, la gracia del Señor les acompañe siempre, hermano amado, y nunca dejen de amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Él es el que está por sobre todas las cosas, hermano amado, merecedor de alabanza, de honra, de gloria, solamente a Él. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos. Vaya para ustedes un abrazo fraterno de parte de Pastor Juan Tolosa, esposa, familia, a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. En el día de hoy, hermano amado, quiero invitarle a participar en la palabra del Señor de un tema que es de preocupación en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero invitarle al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Allí vamos a tomar la poderosa palabra del Señor, hermano amado, para este día. Como siempre digo, Biblia, papel y lápiz, y en la pantalla de su equipo normalmente aparece mi número. Si hay alguna duda, alguna consulta, usted puede marcar el número. Estaremos contentos de poder ayudarle, hermano, hermana, en el Señor. Dice así la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol. Note esto que está entre paréntesis, hermano, porque aquí radica lo que vamos a ver en este día. Pablo, apóstol, entre paréntesis, dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted, hermano amado en el Señor, para los que han leído la Biblia y han pasado por este libro de Gálatas, hermano amado, en la iglesia de Galacia, que el saludo que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Galacia es un saludo muy especial, muy diferente a los saludos a las otras iglesias. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en cuanto a este saludo? Vemos nosotros que allí en la iglesia de Galacia, hermano amado en el Señor, habían surgido un número muy considerable, hermano amado, de falsos maestros y críticos, hermano amado, y en la iglesia. Y estos personajes
estos falsos siervos de Dios estaban criticando firmemente y atacando firmemente a Pablo, al apóstol Pablo. ¿Cuál era el primer cuestionamiento que ellos tenían en contra de Pablo? Vemos nosotros que estaban cuestionando, terriblemente cuestionando el llamado de Pablo al ministerio. Estaban cuestionando la autoridad de Pablo como un enviado de Dios, como un llamado del Señor. Y sin ir más lejos, estos falsos ministros estaban cuestionando firmemente incluso el evangelio mismo que Pablo estaba predicando. Vemos nosotros, por lo tanto, vemos nosotros, hermano amado, que falta el habitual afecto expresado por Pablo hacia las otras iglesias. No está el mismo tono, no está el mismo acento, no está el mismo afecto con que Pablo saluda a las demás iglesias. Y vemos nosotros, hermano amado, que desde la primera oración del apóstol Pablo es violenta, es abrupta. Y se dirige a la iglesia, hermano amado, el apóstol Pablo, con palabras que van directamente al grano, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo tiene claro quién es él. Él es un verdadero ministro de Dios, un apóstol, un mensajero del Señor Jesucristo. Y vemos nosotros, hermano amado, el ministro de Dios es llamado, comisionado únicamente por Dios. Únicamente por Dios. Vaya tomando, hermano, vaya pensando en el sistema religioso que nos rodea. Vemos nosotros el cuestionamiento de muchos en la iglesia de Galacia, hermano amado, cuestionando el llamado de Pablo. Y dudaban profundamente que Pablo hubiese sido llamado por Dios para ser ministro. Y estaban en una posición tan firme, dispuestos a destruir el ministerio de Pablo. A ese extremo. Por eso Pablo en este saludo fue diferente. Puso los pies bien firmes sobre la tierra para defender su ministerio, su llamado. ¿Y cuál era la razón de que estos hombres se oponían? ¿Cuál era la razón por la cual estos hombres, hermano amado, criticaban y atacaban a Pablo y no creían en el evangelio que Pablo venía predicando? En primer lugar, vemos nosotros Gálatas capítulo 1 versículo 13. Allí en el libro de Gálatas 1:13. Vemos nosotros la palabra de Dios dice: porque ya
habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí radicaba entonces la oposición de estos ministros. Porque antes de la conversión de Pablo, vemos nosotros en este versículo de la palabra del Señor, Gálatas 1:13, el apóstol Pablo había vivido una vida terrible antes de su conversión. Fue el más salvaje de los perseguidores de la iglesia de Jesucristo, del cual ahora venía predicando. Era sorprendente. Toda esta gente conocía quién había sido Pablo. Era uno de los funcionarios selectos de la iglesia de Jerusalén. Él no había sido enseñado por el Señor Jesucristo mientras el Señor estuvo aquí en la tierra. Y esta era, hermano amado, una calificación principal que debía tener un hombre para ser llamado apóstol. Haber estado con Jesucristo, haber sido enseñado por Jesucristo. Pero eso no pasó con Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros, hermanos amados en el Señor, en segundo lugar, vemos nosotros, no había sido designado oficialmente por la iglesia madre. O sea, la iglesia natal de todos los apóstoles, la iglesia de Jerusalén. También vemos nosotros, hermano amado, para ellos era imposible de aceptarlo porque el apóstol Pablo había dejado de lado todas las formas, todos los rituales religiosos. Era un acérrimo defensor de la ley. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:6. Vemos nosotros allí. Y el que era defensor de la circuncisión, ahora venía predicando la salvación por la fe. El que defendía la ley por obra, la salvación por obra, ahora venía predicando la salvación por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuándo le iban a creer que era apóstol si era un terrible defensor de la ley y a los que predicaban a Cristo él los arrastraba a las cárceles? Y ahora vemos que entra a la iglesia de Galacia predicando a Jesucristo después que lo perseguía. Entonces, las razones eran grandes, los motivos eran grandes para poder rechazarlo y no creerle que era un apóstol de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo venía predicando un mensaje diferente al que lo habían oído predicar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora Pablo venía predicando que una persona no es salva por el ritual, por la ley ni por las obras. No es salva por eso,
sino que ahora el apóstol Pablo venía predicando, hermano amado, la salvación por el amor y la gracia de Dios demostrados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso vemos al apóstol Pablo en una posición muy firme, muy segura, hermano amado, respondiéndole a sus críticos en términos claros, fuertes y firmes, defendiendo su posición de apóstol. Él era un apóstol. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él era un apóstol, era un ministro, hermano amado, una persona llamada y enviada a un encargo muy especial. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un apóstol es un embajador representando a quien lo envía. Es un embajador que ha sido enviado a representar a la persona que lo convocó, a la persona que lo designó. Un apóstol es como un mensajero, hermano amado, muy especial. Un mensajero tan especial que ha sido llamado y ha sido enviado para proclamar el mensaje de su Señor. Es como un ministro, hermano amado, muy especial para servir según la voluntad de su Señor. Un siervo muy especial llamado y enviado para cumplir con el mandato de su amo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la parte central, la parte medular de todo este asunto, lo vemos aquí, donde dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Podemos nosotros advertir algo muy importante. Lo que Pablo, hermano amado, el apóstol, no estaba discutiendo con sus críticos, no era una discusión común. Estaba declarando delante de todos, en una posición de defensa, que quien lo había llamado a él al ministerio era Dios, que quien lo había designado para el ministerio a él era Dios. Esa era la defensa y esa era la crítica, la duda. Se dudaba que Pablo pudiera ser un apóstol de verdadero. Y Pablo defiende esta posición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo que su llamado es parte, hermano amado, de su testimonio personal.
En otras palabras, su encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vemos nosotros, hermano amado, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 9, allí vemos nosotros, hermano amado, en el Señor, a esto hacía referencia Pablo. Pablo empezó defendiendo su ministerio a base de su testimonio. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los del camino se les llamaba a los seguidores de Cristo en este tiempo, los trajese presos a Jerusalén. Ahí usted puede ver, ir viendo todos los versículos más adelante, donde Pablo está contando su testimonio, cómo él se encontró con Jesucristo. Por eso, él está diciéndole a sus críticos que su llamado es parte de su testimonio personal. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos nosotros también Hechos 26, 16. Vemos nosotros allí, hermano amado, la palabra del Señor. Hechos 26. (16) Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Este es el testimonio que está Pablo dando acerca de cómo vino a él el ministerio del apostolado. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros, iglesia amada del Señor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. El apóstol Pablo dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está defendiendo su apostolado ante sus críticos, ante todos estos falsos maestros que lo estaban atacando y estaban desacreditando su ministerio apostólico y estaban también poniendo inseguridad en el evangelio que Pablo venía predicando. Y la parte central del testimonio de Pablo radica en esto, hermano. Y aquí es donde quería llegar. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. El llamado de Pablo, el llamado al ministerio, no era de hombre ni por hombre. ¿Qué quería decir Pablo con esto? No de hombres. O sea, los hombres no eran la fuente de su llamado. No eran la fuente de su ministerio. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso sería que en estos tiempos, hermano amado, todos los grandes siervos, los grandes líderes, pudieran decir: mi llamado no es de hombre.
Sean muy pocos los líderes que pueden decir mi llamado. Los hombres no son la fuente de mi llamado. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son muy pocos los que pueden decir los hombres no son la fuente de mi ministerio. Los hombres no me llamaron a mí. A mí me llamó el Señor. A mí me entregó el ministerio el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamado al ministerio del apóstol Pablo no había venido de ningún hombre. Qué triste cuadro el de hoy, hermanos. Qué triste cuadro el de hoy, porque, hermano amado en el Señor, hoy en día los ministerios son algo que dan los hombres. El hombre ha tomado el atrevimiento, la arrogancia de ponerse por sobre la autoridad de Dios, a impedirle a Dios que sea Él quien entregue los ministerios. Hoy en día son los hombres los que hacen los llamados. Hoy en día son los hombres los que entregan los ministerios. Ellos son las fuentes de todos los ministerios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No por hombre. No de hombre, dice. No de hombre. La mayoría de los ministerios que hoy podemos ver, hermano amado, en cuanto a los liderazgos, han sido dados por el hombre. El hombre ha tomado como nada la autoridad de Dios, se ha impuesto por sobre la autoridad de Dios para él dar ahora los ministerios. Ya no es el Espíritu Santo. El hombre perdió el temor de Dios. El hombre miró y tuvo en poco a Dios. El hombre se creyó superior a Dios. Ahora es él. Es el hombre el que llama a otro hombre y le da un ministerio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que me esté escuchando alguno. No pueden decir mi ministerio, no de hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día la fuente de todos los llamados es el hombre. El hombre se ha atrevido a ponerse aún por sobre el Espíritu Santo. Es el hombre el que entrega dones hoy en día. Es el hombre el que entrega ministerios hoy en día. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué triste, hermano amado en el Señor, porque muchos tendrán que oír del propio Señor Jesucristo: no te conozco, nunca te llamé, nunca fui yo la fuente de tu llamado. Tu llamado fue de hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea usted en segundo lugar, en primer lugar dice, no de hombres. En segundo lugar dice, ni por hombre. Ni por hombre. Ningún hombre en la tierra, hermano. No por hombre.
¿Qué significa esto? Esto significa, hermano amado, que ningún hombre tiene las más altas calificaciones, hermano amado, en el Señor, para adecuar a otro a un ministerio. Ninguno. Recuerde que la palabra de Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es un servidor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie está por sobre la autoridad de Dios. Nadie puede tomarse las atribuciones que solamente le corresponden a Dios. Nadie puede sobrepasar la autoridad de Dios para decir, hermano amado, quién califica y quién no califica. No hay ningún hombre capacitado para eso. Esos son tremendos pecados cometidos solamente contra Dios. Imagínense lo que se mete el hombre para conseguir los fines, para hermano amado, satisfacer sus propios sentimientos mezquinos y egoístas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene esta calificación de parte de Dios, hermano. Ninguno. Dice en tercer lugar, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado, todo ministerio proviene de Jesucristo y de Dios. Y ahí nadie tiene la facultad, porque en la Biblia no aparece, en la Biblia no lo leo, que algún hombre tenga tal poder, tal autoridad para ponerse por sobre Dios y él dar ministerios y él hacer llamados. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado del apóstol Pablo, él mismo lo confirma en el versículo 1 de Gálatas 1. El ministerio de Pablo provenía exclusivamente de Jesucristo y de Dios el Padre y de nadie más. Él no fue hecho apóstol por los hombres, como hoy en día son hechos apóstoles por los hombres, pastores hechos por los hombres, ministerios entregados por los hombres. ¿Saben, mi hermano? En las asambleas de iglesia ocurre mucho. Y se da con frecuencia, hermano amado, esta gran falta. Yo lo llamaría pecado. ¿Cuántos creen que este hombre puede estar en el ministerio? Si la mayoría levanta la mano, ahí tenéis un ministerio. Quiero decirte una cosa, mi hermano, si alguna vez tú te has encontrado en eso y has levantado la mano, tú has sido uno de los que te has puesto por sobre el poder y la autoridad de Dios para apoyar ministerios dados por los hombres. ¿O no es que acaso dijo el Espíritu Santo fue el que habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé y a Saulo? ¿No es el Espíritu Santo el que los aparta?
¿No es el Señor que los llama? Hoy en día son ministerios porque la mayoría levantó la mano. Porque un hombre opinó bien de otro. Quiero decirte una cosa, mi hermano. Tu ministerio el ministerio no viene por tu buen trabajo en la iglesia. Tu ministerio no viene porque eres un buen predicador. Tu ministerio no viene porque te sabes la Biblia de memoria. Tu ministerio no viene porque tienes un gran auto, una corbata ancha, un buen terno, un buen traje. Los ministerios vienen porque están preparados desde antes de la fundación del mundo para ser declarados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A muchos el Señor les va a preguntar por qué se pusieron por sobre mi autoridad. ¿O quién les dio tan grande autoridad para hacer nombramientos sin consultar siquiera al Espíritu Santo de Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cabe advertir, hermano amado, que al Señor Jesucristo el apóstol Pablo lo pone aquí, lo ubica lado a lado con Dios el Padre. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es un hecho muy importante, hermano amado en el Señor. El hecho que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, lo ponga al lado de nuestro Dios el Padre, hermano amado, significa que el llamado de Pablo, como todos los llamados a los ministerios, hermano amado, provienen de la fuente más alta posible, tanto como Dios el Padre, como de Dios el Hijo. Bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Qué terrible será, hermano amado, cuando muchos se presenten ante el Señor y el Señor les diga que Él nunca los ha llamado y que lo que el Señor tenía para ellos era otra cosa. Pero las ansias de poder, las ansias de grados eclesiásticos, de ministerio, los llevaron a buscar ministerios por la vía equivocada. Los ministerios no vienen del hombre, ni por los hombres, sino por Jesucristo y el Padre. Vemos nosotros algo muy importante, hermano, en el Señor. Lo que dice, cabe resaltar lo que dice, hermano amado, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, el llamado y el ministerio de Pablo provinieron del mismo Señor resucitado vivo. Fue llamado para servirle al Señor vivo. El mismo Señor el mismo Señor de los 12 apóstoles. Y vemos nosotros, si ellos fueron verdaderos ministros de Dios, los 12, entonces el apóstol Pablo también lo era, puesto que fue llamado por el mismo Señor vivo, que fue resucitado de entre los muertos por Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día,
el aumento de los ministerios, los apostolados, los pastorados y los altos puestos, cargos dentro de las iglesias, hermano amado, no son muy criticados como lo fue el apóstol Pablo. Aunque las críticas con frecuencia, hermano amado, surgen y causan problemas al ministro de Dios. Y muchos que verdaderamente son llamados, hermano amado, deben declarar con valentía su llamado, defender su ministerio si han sido llamados realmente de parte del Señor. Todo hombre, este versículo 1 de Gálatas 1, hermano amado, nos llama a todo ministro de Dios, que debe el hombre examinar bien su corazón, bien, una mirada introspectiva profunda a su corazón, cada ministro, y estar bien seguros, hermano, que su llamado, que su ministerio ha sido dado por Dios. Y esto de examinarse a uno mismo es muy difícil. El hombre no lo hará. El hombre está bien donde otro hombre lo puso en alto. Y está sacando provecho de eso. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el examen que debe hacerse cada ministro de Dios, cada líder? Que el ministerio, hermano amado, muchos lo han elegido como una profesión para vivir, para lucrar, para llenar el bolsillo. Pero el ministerio Dios no lo da, hermano amado en el Señor. Dios no da el ministerio como para ganarse la vida. No es para eso el ministerio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio no es, hermano amado, para ganarse un cargo, para ganar reconocimiento, hermano amado, para ganar estima delante de los hombres. No. El ministerio no es un cargo ordenado por los hombres, hermano. Y yo sé que hay muchos en esta condición, pero han perdido el temor de Dios. Otros saben que están mal, otros saben para dónde va su fin. Pero el orgullo, el reconocimiento, la estima que han ganado delante de los hombres ha coronado su ego. Y aunque saben que no han sido llamados por Dios, no van a renunciar. Porque para ellos eso es un trabajo. Lo eligieron como una profesión. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque saben que fueron ordenados por los hombres, llamados por los hombres, hermano amado, el ministerio no es un llamado de los hombres, ni por los hombres. El ministerio viene de la fuente más alta y poderosa que ha creado el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas del alto y sublime.
Dios el Padre que resucitó a Jesucristo de los muertos. Con qué sorpresa se van a encontrar muchos. El ministerio es de Dios. Y nadie puede dar lo que es de Dios. Nadie está autorizado. Nadie está autorizado a tener más alto concepto de Él que solamente lo que debe tener. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano amado, lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor, que un llamado al ministerio debe provenir de Dios. Y debe ser confirmado por el Espíritu Santo de Dios. No de otra manera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solamente y únicamente, hermano amado en el Señor, Dios es el único que puede brindar un llamado y un encargo respecto al ministerio. Y nadie más. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo, escuche bien, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién fue que nos hizo? Jesucristo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual asimismo, no otro. Vemos nosotros, hermano amado, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, no en nombre del pastor, no en nombre del obispo, no en nombre del apóstol, en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo y para Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto sí que es peligroso. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Escuche esto, hermano. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Y una persona, hermano, que recibe un ministerio de hombre por hombre, el hombre no ruega a través del hombre. Aquí dice que cuando Dios entrega un ministerio, un don, es Dios, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios a través del ministro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo tiene una defensa poderosa en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién es el que pone a los hombres en el ministerio? Cristo Jesús. No levanten la mano los que están de acuerdo. Qué terrible pecado en contra de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la opinión de los hombres para entregar un ministerio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastores que hay que preguntar opinión porque la gente conoce si tiene educación, si tiene tiempo en la iglesia, si ha caminado bien. No sirve la educación. Dios no llama gente con educación. Dios no llama sabios. Dios dice la palabra de Dios que a lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo que no es nada, lo levanta. Cuando es Dios que levanta a un hombre en un ministerio, así no sea un analfabeto, es Dios al que habla a través del hombre. Es Dios que lo usa en lo poco o en lo mucho. Es Dios que lo usa. Así no sea para pastorear 2 ovejas. Está llamado por Dios para 2 ovejas. Como para 100 está llamado para 100. Pero es Dios el que los llama. Para que sean fieles en lo poco o para que sean fieles en lo mucho. Pero es Dios que los llama. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo el Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es Dios que pone a la gente en el ministerio. Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Me entendió, iglesia? Dios tenga misericordia de aquellos generosos que andan repartiendo ministerios, dones por todos lados, haciendo errar las ovejas del pueblo de Dios, que se han tomado la autoridad de Dios para hacer ellos el trabajo de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente, iglesia en el Señor. Santo es el nombre del Señor para siempre. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué grande es nuestro Señor. Cuán grande es el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, iglesia amada del Señor. Y no permita que sea el hombre que lo llame. No permita que sea el hombre que lo nombre. No permita que sea la opinión de la mayoría la que le asigne el ministerio o el don que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Porque también hay quienes andan repartiendo dones. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son cosas tan delicadas que solamente el Espíritu Santo de Dios las puede dar. Si Dios no decide otra cosa, iglesia amada del Señor, el próximo domingo estamos nuevamente llegando hasta su corazón con otra enseñanza de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Amén, amén y amén.